Es un placer dar la bienvenida a este espacio de la Feria del Libro de Mendoza, hoy virtual, a la destacada poeta, ensayista y humanista profunda, Graciela Maturo. Es un gusto contar con su presencia, Graciela. Sabemos que ha vivido muchos años aquí en Mendoza y que aún aquí en la ciudad sigues teniendo su familia o parte de su familia y está profundamente unida a nuestra provincia. ¿Podría hablarnos de cómo se gestó esta relación y cómo se ha mantenido a lo largo de los años? ¿Cómo no, Fabiana? Me encanta que me hayan invitado y me encanta que seas vos mi entrevistadora. Tantas veces hemos conversado en estos años anteriores por distintos motivos en Mendoza, ¿no? Y Mendoza sigue siendo un poco mi casa, ¿no? Donde, donde yo he llegado a los 18 años del brazo de Alfonso Sola González, que fue mi esposo, mi maestro y el padre de mis 6 hijos. Así que imagínate si yo estoy ligada a Mendoza. Además tengo una gran descendencia que me hizo viajar continuamente. Al principio iba todos los meses, digo al principio de mi separación, porque por avatares de nuestra vida hubo también una separación, pero felizmente siempre estuve ligada a Alfonso y a mi casa. Sigo considerándola un poco mi casa, ¿no? Porque allá viven en este momento tengo 3 de mis hijos viviendo allá. Otros 3 vivían en Salta. Y también ahora una de ellas vive en Buenos Aires. O sea que tengo repartidos por todos lados. Y tengo patrias chicas, ¿no? Además de Mendoza, también Salta pasó a ser mi patria chica. Lo mismo que Santa Fe y Paraná, que para mí conforman una unidad, y en ellas pasé mi adolescencia. Así que, bueno, cuando llegué a Mendoza también era una adolescente. Y se vivía en Mendoza una etapa muy, muy singular que me ha marcado de por vida. Bien, sé que usted cursó la carrera de letras en un espacio también, en una etapa muy especial de la Universidad de Cuyo, a pocos años de ser fundada, cuando había una enseñanza verdaderamente humanista y la presencia de importantes profesores venidos de distintos lugares del mundo. ¿Podría comentarnos algo de esta etapa de formación? Con todo gusto, con todo gusto. Comenzando por los maestros, como ya he nombrado mi propio esposo, a Toribio Lucero, Vicente Chiquiti, Juan Adolfo Vázquez, Guillermo Caúl, Diego Pro, todos ellos y muchos más fueron mis maestros mendocinos y me enseñaron mucho, me transmitieron mucho. Pero además, como vos bien has recordado recién, era una etapa en que habían comenzado ya a venir algunos europeos, ¿no? No me digas eh, si huían del nazismo, del comunismo, del fascismo. Yo en esa época tenía poca visión política, digamos, pero aprendí de ellos muchísimas cosas. Esos maestros, algunos habían venido antes del 49, que fue la fecha del famoso Congreso de Filosofía, ¿no? Sí. Pero algunos estaban ya en la universidad, como por ejemplo el doctor Alfredo Dornheim, que fue profesor, creo que fundador, porque la universidad fue creada en 1939, justamente cuando se
desataba ya la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y venían muchos profesores a América. El doctor Dorgen, por ejemplo, el tema del mito, que ha sido central en mis cátedras y en mis estudios, el profesor Dorgen fue el primero que yo escuché y atendí, porque otros lo escucharon y no lo atendieron, tengo que decirlo, ¿no? No siguieron ese derrotero. Estaban ansiosos de sostener la teoría del signo, de estar a la par de lo que se iba estudiando en Europa. No, yo no. Yo rescato eso mío, en medio de mis muchas carencias. Yo he tenido tenacidad en profundizar una determinada línea que a mí me interesó, ¿no? Por ejemplo, he dicho el mito. Después vino un húngaro que estuvo un tiempo en Mendoza, que era Miguel de Ferdinandi, también otro gran maestro. Después se fue a vivir a Puerto Rico y no tuve más noticias de él, pero fue un gran maestro, también hablaba del mito. ¿Mm? Entonces, ese respeto a lo que ha sido, quien habla del mito en la tradición occidental, habla del mito griego, ¿no? Pero no porque sea el único pueblo que tiene mitos, no. Si hay algo universal en medio de la Babel lingüística, es justamente el mito. El lenguaje simbólico, mítico, es el que relaciona a todos los pueblos en sus distintos grados y formas de evolución. Entonces, bueno, hablar de esos maestros me llevaría toda la entrevista, ¿no? Pero quiero decir que quedaron algunos como profesores. Después del Congreso quedaron muchos españoles, Muñoz Alonso, Rafael Benítez Claros, también de otros países como Ladislao Boda. De todos ellos yo he aprendido muchísimo, muchísimo, y en la dirección que digo del humanismo, no la dirección opuesta o quizá complementaria de la modernidad, de la lingüística y de la demitificación. ¿Eh? Entonces, eso quiero destacar, no que haga mi propia apología, por favor, no la hago, porque conozco a muchos que a la par de trabajar van construyendo su propia imagen. Bueno, para eso haría falta otra vida, ¿no? Para ser el manager de sí mismo. Ni siquiera tengo un currículum convenientemente actualizado. Perfecto, Graciela. Ya vamos a volver sobre el tema del mito, pero ahora quería preguntarle sobre estos años en que usted estuvo en Mendoza y muchos la recuerdan, y si uno revisa las páginas de los diarios, usted fue una muy firme impulsora de la actividad cultural local. Fundó el Grupo Azor, con sus tertulias, sus ferias, su revista importantísima que tenía dimensión nacional e internacional, también con una iniciativa editorial que llevó el mismo nombre. Y también con su relación y la relación de esta revista con los escritores locales. ¿Podría comentarnos algo de esta actividad, podríamos decir, de gestora cultural acá en la provincia de Mendoza? Bueno, mientras duró mi formación como alumna, yo era la esposa de un profesor y no tuve gran actividad personal. Pero en el momento que se separaron, perdona que vuelva a hablar de la vida mía, pero bueno, tengo que hacerlo. Es uno de los pocos territorios que apenas conocemos, sin embargo hay que pedir disculpas, ¿no? Digo, cuando fue separado por razones políticas de la facultad, fue cuando yo tomé la decisión de recordar que
mi esposo era ante todo un poeta que estaba dedicado, tenía muchos cargos porque formaba parte del equipo íntimo del doctor Cruz, que realmente remodeló la universidad, ¿no? Entonces, tenía muchos cargos, obligaciones, cátedras, etcétera, aunque siempre escribió, por supuesto, pero separado de la universidad, yo decidí que formáramos un grupo poético. Es decir, que los dos integramos ese grupo poético, ¿no? Pero fue una decisión mía. Entonces yo busqué algunas compañeras o amigas más jóvenes, algunas eran compañeras de la facultad, y formamos primero Amigos de la Poesía. Después eso se transformó en el grupo Azor. Pero hay que mencionar a una figura, un generoso impresor y humanista, que era don Gildo da Curcio, que hizo posible el desarrollo de este grupo, porque en realidad no tuvimos ningún apoyo, ni lo hemos buscado, ningún apoyo oficial. Fuimos un grupo que íbamos pidiendo el apoyo de los artistas que nos donaban dibujos, cuadros, para hacer ferias en beneficio de las actividades del grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más bien era un esfuerzo personal, y era un esfuerzo, por un lado, para hacer un reconocimiento a la generación anterior, ¿no? Integrada por grandes figuras que en ese momento, aunque parezca mentira, eran desconocidas por los jóvenes, incluso por los jóvenes universitarios a veces. Entonces, Ramponi, Tudela, Nacarato, Abelardo Vázquez, que no era de allí, pero estaba radicado allí. También Alfonso Sola González, que era un entrerriano, pero que pasó la mitad de su vida, o más de la mitad, en Mendoza. De manera que todos ellos eran los grandes protagonistas para nosotros. No éramos un grupo de ruptura, porque habrás oído decir que llegó un momento en que ser de ruptura era en sí mismo un mérito. No, nosotros no éramos de ruptura, éramos de continuidad y valoración de las generaciones anteriores. Entonces, esa ha sido mi postura. Algunos podrán decir, bueno, esta mujer es de derecha, es una conservadora. A mí me importan los nombres que me pongan. Para mí la tradición, como dice Gadamer, es siempre joven, se renueva a sí misma, se recicla en los pueblos históricos. Y los pueblos de Occidente son pueblos históricos. Con esto no quiero decir que no, al contrario, la fuente oriental es la fuente nutricia de Occidente, ¿no? Es la raíz, la base. Y nosotros tenemos el oriental en las culturas indígenas. O sea que he sido una defensora del mestizaje cultural. Bien, volviendo a la revista SOR, usted habla de la relación con los escritores de ese momento, pero también con la generación anterior. Pero también hay una dimensión que se observa en la revista, que es la de las relaciones culturales con otras provincias e incluso con otros países. ¿Cómo era esta relación? Porque hay de poetas de otras provincias y de Chile o de Uruguay, por ejemplo. Sí, allí se inició esa relación
que es la maravillosa relación de la comunidad poética, que no es solo local, sino internacional. No existían en esa época los medios maravillosos que tenemos ahora, gracias a la cibernética, contra la cual algunos lanzan imprecaciones a través de la misma vía que están denostando, ¿no? Lo cual muestra la complejidad de los hechos y del progreso y de la historia, ¿no? No se puede así denostar una etapa. Yo no he sido nunca antimoderna, por ejemplo, el tema de la modernidad, ¿no? Que está en el tapete frente a las identidades de los pueblos. Bueno, la modernidad no es una etapa rechazable, es una etapa que el hombre tenía la potencialidad de desplegar históricamente. El hombre occidental ha sido el protagonista de la modernidad, no nosotros. Nosotros hemos sido discípulos de la tradición occidental, pero ya en el Congreso de Filosofía se planteaba esto. Ese congreso fue, si se quiere, una doble semilla para mí, que era muy joven y que algunas cosas las fui comprendiendo después, ¿no? La doble semilla sería el humanismo occidental y América, el destino de América, porque esos grandes maestros europeos que vinieron, había 8 discípulos de Heidegger, que había sido el invitado de honor, 8 discípulos, entre ellos Gadamer, que acabo de mencionar, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a vivir leyendo a Gadamer, enseñando a Gadamer, ¿no? Ha sido un gran maestro que me enseñó a conocer el valor de la palabra tradición, que para algunos es algo negativo. Bueno, porque no la han profundizado. Pero todo en el hombre, en el ser humano, no es solo naturaleza, es cultura. Y es historia también. Entonces, sí, bueno, como digo, los pueblos americanos tenemos al oriente, en las culturas indígenas, que son gregarias, donde la persona no existe, y el gran aporte del invasor. No es que yo esté negando totalmente la intrusión que hacen los españoles y que intentaron también otros pueblos, ¿no? No es que yo esté juzgando eso, porque la historia no está para ser juzgada, sino para ser comprendida. ¿Quiénes somos bien. para juzgar la historia? Entonces tenemos el oriente, los pueblos básicos, incluso porque vinieron de oriente, ¿no? Pero además porque su modo de pensar es oriental. Y el invasor, que entró destruyendo, también matando parcialmente, ¿no? Y sin embargo trajo cosas que son muy valiosas y que subsisten, empezando por la lengua que hablamos. No podemos negarnos a nosotros mismos, ¿no? La lengua. Trajeron nada menos un detalle, ¿no? El cristianismo, el personalismo cristiano, el desarrollo del hombre no como individuo biológico, sino como persona, como personalidad, como criatura libre, que se va formando, que se
se va reconociendo a sí mismo, va reconociendo el sentido del mundo, etcétera, etcétera. No podemos ser darwinianos al extremo de pensar que el hombre es solamente uno más de los individuos biológicos animales, del reino animal, no. Eso lo descubren los poetas, además de las distintas ciencias, ¿no? Pero los poetas, el trabajo del poeta es muy profundo. Bien, nos está hablando de dos aspectos de su trayectoria. Por un lado, esta relación con el pensamiento americano y la idea de que en este pensamiento americano se une la tradición europea, pero también la tradición oriental a través de lo indígena, y también de lo poeta. Pero vamos a ir por orden. Vamos a, ya que usted ha estado hablando, que desarrolle un poquito más este derrotero de su pensamiento, no solo en función de su pensamiento individual, sino también en relación con ciertos grupos que ha fundado y que han tenido una impronta muy especial en lo que es la crítica hermenéutica de corte latinoamericano dentro de los estudios literarios. Bueno, ni vos ni yo estamos siguiendo estrictamente el esquemita que habíamos preparado, pero lo habíamos preparado como para que nos permitiera más medir el tiempo, ¿no? Entonces las preguntas eran más estrictas y las respuestas también eran más estrictas. Bueno, no importa. Yo en realidad siempre prefiero el estilo oral, ¿no? Sobre todo en las conferencias. En las conferencias siempre prefiero hablar y por supuesto, las entrevistas de suyos son orales. Pero quiero decir, no estamos siguiendo ese orden, ¿no? Bueno, el grupo Azor se propuso entonces religar a los poetas de antiguas generaciones, no las más antiguas, por supuesto, no, sino las recientes y de personajes que estaban viviendo en Mendoza, pero estaban viviendo muy recoletos, muy aislados, con las jóvenes generaciones. Entonces, mi casa se transformó un poco en un lugar de reuniones, pero también nos reuníamos en otras partes. Buscábamos hacer un contacto, como dije, generacional y dar a conocer toda esa riqueza, ¿no? Y a la vez empezó esa conexión con otras provincias. Es el final de la década del 50 y el comienzo de la década del 60, los años 60, ¿no? Y que a veces en algunos manuales, en fin, se suele definir la historia de la poesía argentina como que esa década se caracteriza por el retorno al lenguaje conversacional. Sí. Y no es así. Y Luis Ricardo Furlan, que era como yo de la generación supuestamente del 50, aunque las generaciones no son mecánicas, ¿no? No son cada 15 años. A veces se da verdaderamente una generación literaria. La del 40 lo fue. Y seguía viva para nosotros, que éramos los del 50, como decía Luis Ricardo Furlan, que ha muerto hace poco tiempo. La del 50 era discípula del 40 y estaba en todo el país. Y al país no hay que juzgarlo por Buenos Aires. Raúl Gustavo Aguirre escribió una hermosísima carta a Sola González que él no contestó,
Aquí entro en lo anecdótico. Y no, pero no lo contestó, no por desdén, sino por un poco de descuido en ese orden, ¿no? Eh, y pasado un mes, yo dije, esta carta hay que contestarla, es una carta muy importante. Eh, Era una carta donde Raúl Gustavo Aguirre, que supuestamente no estimaba la estética del 40, supuestamente, porque se hacen esos clichés, es horrible. Eh, entonces, él le decía, no se disculpe sola de, de cultivar este lenguaje suntuoso, este lenguaje literario, porque Alfonso hablaba siempre en términos de mitos, de símbolos, del lenguaje que caracterizó a su generación, ¿no? Era el lenguaje literario por excelencia. Eh, entonces le decía, no se disculpe porque esto es hermoso, he recibido su, no me acuerdo qué libro era, si eran sus cantos a la noche o cuál era. Y le hacía un gran elogio y una gran valoración, ¿no? A raíz de ahí, Alfonso me dijo, ¿por qué no le contestas vos? Por favor, decirle que estoy un poco cansado en este momento. Entonces, como no, yo escribía siempre y he sido muy comunicativa. Entonces, escribí y eso inició nuestra amistad con Raúl Gustavo Aguirre. Entonces nosotros sabemos que él no era solo partidario del lenguaje conversacional, que también estimaba otros modos, otras estéticas, que, bueno, evolucionaron también los poetas, pero no hay que ponerlos a cada uno en un cajoncito y decir que todo el país empezó a escribir como Raúl Gustavo Aguirre. No, Furlan tiene ese trabajo que creo que yo lo tengo inédito porque él me lo mandó, pero no sé si alcanzó a publicarlo antes de morir, pero donde él mostraba que existían grupos como el grupo Laurel, que premió mi primer libro, publicado en el 60 en Córdoba, ¿no? Un viento hecho de pájaros. Ese primer libro lo premia un grupo poético del interior del país, que valora muchísimo la generación del 40. ¿Sí? Así como ese grupo, había otros grupos en Tucumán, en Salta, en Jujuy, distintos lugares del país que eran como integrados a la estética del 40. Incluso fueron los renovadores del folclore. Sí. Cuando los poetas empiezan a hacer las letras de las zambas, de las chacareras, etcétera, son valoradores del folclore. Bien, y con respecto a lo internacional, porque a mí me llamó la atención la presencia de grupos chilenos no solamente en la revista, sino también en los recitales de poesía. Sí, efectivamente, nosotros teníamos mucha relación con los poetas chilenos, Marta Brunet, bueno, había poetas, ¿cómo se llama? El que fundó la revista Orfeo, que me invitó. Bueno, había grupos. Chile es un país de poetas, ¿no? Sí. Había grupos excelentes que tenían relación con nosotros. Y Mendoza siempre ha sido muy achilenada. Sí, yo cuando llegué lo notaban, que hablaban con el acento chileno. Ahora se ha perdido un poco, ¿no? Sí. Posiblemente por factores de los medios de comunicación que instalan un lenguaje más común.
para todos. Sí. Nos ha hablado de esta relación, o sea, de la revista y del grupo Amigos de la Poesía, de la revista SOR, como un punto de contacto a nivel nacional, de poner o sea, de poner en valor a las generaciones pasadas. Pero también tuvo una pequeña editorial, la revista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, justamente iba a decir que la revista en sí misma no tuvo más que 5 números, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, se le pedía a cada persona o escritor, o que no fuera escritor, porque están también los lectores, la gente cultivada que aprecia la poesía. No necesariamente tiene que escribir poesía. Entonces se les pedía una pequeña contribución económica, que sería, qué sé yo, 10 pesos a lo mejor de aquella época, ¿no? Y, eh, y fue el apoyo de Da Curcio el que nos permitió desarrollar la editorial. Y en la editorial publicamos libros de Sara Goldstein, de Justo Pedro Franco, que creo que ha muerto hace pocos años, Franco, de gente más joven, y también algunos libros de profesores que se descubrían poetas, como Guillermo Caúl, por ejemplo, que fue mi profesor de lengua y cultura latina, y que se reveló también como un excelente poeta, ¿no? También publicamos su libro, creo que se llama Pronombre Habitado o algo así. Uno de sus primeros libros publicamos nosotros. Y hasta llegamos a publicar un libro que fue en la historia el primero dedicado a la novela Adán Buenos Aires, y que estaba integrado por un trabajo de Marechal que se llama Claves de Adán Buenos Aires, que fue cedido por el autor generosamente antes de que él lo incluyera en su propio libro, Cuaderno de Navegación. Y también ahí figuraban, le pedí permiso a Cortázar para publicar, y eso demoró muchísimo la edición del libro, ¿no? Porque los correos de aquellas épocas eran penosos. Entonces, y Cortázar, a quien yo estudiaba en ese momento, demoró muchísimo en encontrarse con la carta. Había llegado en uno de sus viajes. Él era traductor y trabajaba para la UNESCO. Al nombrar a Cortázar, haría una pequeña acotación, ¿no? Cortázar se retiraba de la facultad de la Universidad de Cuyo en el año 46. Y nosotros llegamos a Mendoza, mejor dicho, Alfonso llegó en el 46. Pero yo llegué con él recién casada a mediados del 47, de manera que no nos encontramos en Cortázar. Pero recién acababa de dejar la cátedra a comienzos del 46, y la había dejado por motivaciones políticas. Quiero rescatar esto porque otro rasgo de la universidad de esa época es que estuvo muy politizada. Yo esto no lo digo fuera de la universidad, a la que tanto debo. Lo he dicho allí, en la universidad, por mi lealtad como alumna y como perteneciente a la Universidad de Cuyo, ¿no? Que yo no soy partidaria de la universidad politizada, pero me formé en una universidad muy politizada. Bueno,
Eso lo digo con todo respeto por sus actores y protagonistas, de los que tanto me he nutrido, porque no solo aprendí el humanismo clásico, sino también el revisionismo histórico, Ajá. ¿no? Porque teníamos cualquier variedad de carrera que se estudiara, siempre existía la cultura y la historia argentina. Entonces, esa eh, fue mi rumbo y mis enseñanzas en Mendoza en la Escuela de Lenguas Vivas. Fueron enseñanzas de literatura argentina. Pero antes de eso, yo al llegar a Mendoza empecé a descubrir la huella de Cortázar. Y no tenía muy claro su distancia política de lo que era la universidad de ese momento, que era la universidad comprometida con el peronismo. Pero yo no he sido partidaria de la universidad politizada. Entonces tuve que decirlo en Mendoza, con todo respeto. Yo creo que la universidad debe ser reservada para el debate político. No es que esté prohibido hablar de política, el debate, pero en altos niveles, en el respeto al otro. Para mí la universidad no debe estar nunca al servicio de la política. Y tampoco se debe prohibir la política, pero para eso hace necesario educación. Educación, nunca fanatismo. Bueno, eso lo digo por si sirve, porque uno lo dice con la mejor intención. Bien. Sí, indudablemente coincido con usted en que la universidad sobre todo tiene que estar al servicio de la reflexión y el debate de ideas con la altura que supone el conocimiento y el respeto del otro, indudablemente. La vuelvo a llevar a la Mendoza de los años 50, 60. ¿Y cuál fue su relación con otros escritores del momento que han tenido una trascendencia importante, como Ramponi, Jorge Enrique Ramponi, o Juan Draghi Lucero, o Antonio Di Benedetto? Bueno, vamos de a poco. Bueno, Ramponi, he sido amiga de él, él que salía poco, porque estaba siempre en su casa, ¿no? Que era tan hermosa y que debería haber sido conservada como una casa para el arte. Bueno, una pena, porque era una casa que hasta en las paredes, en las molduras, habían intervenido sus amigos artistas, habían hecho relieves, habían hecho cosas, habían dejado su huella. Era una casa preciosa, pequeña, preciosa. He sido amiga de él que no iba casi en ningún lado, a mi casa sí venía, ha venido, ha leído sus largos poemas. Era un poco eh, incómodo Ramponi. Me acuerdo de una reunión de, de la Sociedad de Escritores en Mendoza, un congreso que se hizo, y donde vinieron muchos escritores, Nale Roslo, Silvina Bullrich, bueno, escritores de esa época. Y eh, no lo comprendían, lo tenían como una persona muy ególatra, muy incómoda, porque él enseguida quería leer algún poema suyo y sus poemas eran larguísimos. Entonces encontraba que el escritor porteño era burlón, agresivo. Bueno, a mí me ha dolido mucho
actitud. Pero bueno, él era una especie de santón. Él estaba en su lugar, en su casa, y vivía para la poesía. Y hemos tenido largas charlas. Entre mis proyectos, que vos me has preguntado en tu cuestionario, yo tenía el de publicar mis artículos. No le he dedicado un libro. Tenía la intención de reunir sus artículos. Si, si Dios me concede un poco más de vida, puede hacer que yo le dé cauce a ese proyecto. Y a mí lo que me hubiera gustado era reunir los dos grandes libros de Ramponi, que para mí son un solo libro. Piedra infinita y los límites y el caos. Para mí son un solo libro. Y es un libro donde el vanguardista Ramponi, de la época de Megáfono, que fue el grupo vanguardista de Mendoza, ¿no? Sí. Anterior a que yo naciera, porque soy vieja, pero no tanto. Claro, fue en los años 20. ¿eh? Yo nací al final de esa década. Así que yo cuando hablo de mi infancia ya me proyecto a los años 30, 40. Entonces, ese vanguardismo de Ramponi fue completamente sustituido por una poesía interior, meditativa, contemplativa y sobre todo musical. Para corregir una palabra, él tenía que corregir toda una página, porque se alteraba la musicalidad del canto. Y además para él lo importante era el estado de canto. Hemos hablado tantas veces de esto, el estado de canto, el estado de musicalidad, el estado de gracia poética. Es una poesía mística. No, hasta ahora yo no he visto muchos trabajos que penetren así en esa espiritualidad de Ramponi. Entonces, en eso me hubiera gustado seguir trabajando, reuniendo lo que tengo y agregando también algo más. Vamos a ver si se produce algún milagro de supervivencia, pero como yo creo en los milagros, puede ser. Perfecto, porque sería muy interesante porque, como usted dice, sobre Ramponi nadie, yo creo que no nos atrevemos con Ramponi, porque es una poesía muy profunda y de una densidad poética y mística importante. Y ya que he hablado de Ramponi, le pregunto sobre el otro escritor mendocino sobre el que usted ha trabajado. Dos más, pero todos son grosos, como dicen los chicos. ¿No? Sí, son grosos. Sí, para hablar de cada uno de ellos necesito una entrevista especial. Bueno, Draghi Lucero es uno de los grandes de Mendoza, ¿no? El doctor Cruz tuvo la sabiduría de colocarlo, pese a que él no tenía títulos universitarios, al frente del Instituto de Antropología, porque supo valorar el conocimiento profundo que tenía Draghi Lucero de la cultura popular mendocina y que él integraba, pero además la estudiaba libremente, la estudiaba en el campo. Era un antropólogo, digamos, vocacional, pero además gran escritor.
porque él reescribía los cuentos tradicionales con un estilo clásico, con un estilo depurado que caracteriza a un gran escritor. Y bueno, hice publicar en Castañeda, la editorial de los franciscanos, con la que trabajé muchos años. Digamos que los franciscanos auspiciaron el Centro de Estudios Latinoamericanos que yo dirigí en Buenos Aires, ¿no? Lo auspiciaron ellos, me ofrecieron una revista, dirigir una revista, la revista Megafón, no confundir con megáfono, ¿no? No, no, no. Porque Megafón es un personaje creado por Marechal. Megáfono, además de ser un instrumento, es el nombre que tuvo aquel grupo vanguardista de Mendoza. Tal cual. Entonces, Megafón es un personaje de Marechal. Y, como digo, Marechal pone a ese personaje como el que anuncia la etapa del combate, de la guerra. Bueno, pero volvamos a Draghi Lucero. Yo mencioné Castañeda, entonces te dije que Castañeda auspició la revista Megafón, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a Draghi Lucero, yo propuse en la colección de trabajos literarios, propuse La Cabra de Plata, que era una novela, llamémosle novela, porque modernamente la novela no es solo la novela Río del siglo XIX, vos lo sabés porque vos sos profesora de letras, ¿no? No es esa novela, ni tampoco una novela regionalista, donde se muestra cómo viven la gente del pueblo en Mendoza, no. Es una novela ensayo, un tipo de novela donde la verosimilitud, el realismo, avant la lettre, no existe. Más bien una novela donde se transmiten en forma de imágenes simbólicas algunos pensamientos también. Yo la he comparado con Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier. ¿Quién va a pensar que en este curador sin nombre, en el cual él se refleja, viaja por la selva y se encuentra con su propio doble interior que anda con un ejemplar de la Odisea leyendo en la selva? ¿Eso es realista? No, más bien un disparate, ¿no? Pero sin embargo, un lector cultivado lo va saboreando. Bueno, lo mismo pasa con la novela de Draghi, ¿no? Con ese profesor que va y viene a un lugar que son la laguna de Guanacache, ¿no? Sí. Donde él hizo trabajos de campo, conoció a muchos viejos pobladores que le entregaron ese caudal tan rico, folclórico. Y bueno, él ese caudal lo trabajaba, lo volvía a recrear. Entonces tiene el doble trabajo de escritor y antropólogo, ¿no? Y después él ha producido una segunda parte a 40 años de Las Mil y una Noches Argentinas,
vino a producir la segunda parte de su obra. También eligió 13 cuentos con el mismo esquema, ¿no? Es decir, que esa segunda parte tendría que haber sido un suceso cultural en la Argentina, pero he tenido mi propia mediación frustrada con un editor que no voy a nombrar de la capital, ¿no? Ese editor publica con el mismo título, Las Mil y una Noches Argentinas, la segunda parte. El lector solo a través de mi prólogo, se entera de que esa es la segunda parte de Las Mil y una Noches Argentinas. No lo dice ni en la tapa ni en la portada. Y yo por eso he querido que las autoridades culturales de Mendoza hicieran esa edición. Por cierto que no había tenido contacto con esta nueva gestión, pero bueno, no hubo tiempo de la gestión anterior, yo ya lo había planteado. Estaba entre mis proyectos, ya que vamos a preguntar por proyectos, proponer esa reparación que necesitaba la edición de Las Mil y una Noches Argentinas. Bueno, y ahora tendríamos que hablar de Di Benedetto, pero no sé si ya nos queda tiempo. Tenemos, por lo que yo estoy viendo, un poquito más de tiempo. No sé si quiere hablar de Di Benedetto o hablarnos de usted y de su poesía, de sus inicios poéticos. Para mí es más importante Di Benedetto que yo. Pero bueno, después algo te diré de mí, pero quisiera rendirle unas palabras de homenaje a Antonio Di Benedetto. Ahí tengo una foto de él, no es muy conocida. Y allá tengo una foto donde estoy con él, no sé si la podrás ver en aquella. ¿Se alcanza a ver? Sí, algo se ve. Sí. Y ahora voy a poner la otra. Sí. A ver, Ahí, ¿se ve? ahí sí. Bueno, sí, Di Benedetto es uno de los grandes, no solo de Mendoza, No. es grande como escritor latinoamericano. Para mí tiene el nivel que puede tener Rulfo, García Márquez, tanto como cuentista como en cuanto novelista. Sí. Lo conocí muy joven, cuando creo que fue en el año 50, por ahí, ya se destacaba como un joven exigente con el lenguaje y con la literatura. Él enseñó a escribir a varias generaciones. Y Alfonso lo invitó a su cátedra, porque en su cátedra germinaron los estudios mendocinos. En la universidad era una isla y nadie invitaba a los escritores mendocinos. Él lo inició. Y entonces ahí nos conocimos y después fue amigo de mi casa y después vinieron los años trágicos.
y fue objeto de tortura y de persecución política, ¿no? Transformándose en una víctima del llamado proceso de reorganización nacional, ¿no? De Sí. manera que, bueno, eso es una cosa terrible que sufrió y parecería que estaba en su destino el sufrimiento desde niño. Ayer era 2 de noviembre, el día de su nacimiento. Tal cual, el Día de los Muertos. Lo marcó a él como el suicidio de su padre, como todas las cosas infaustas que le tocó vivir, ¿no? Y era Sí. sujeto del sufrimiento. Sin embargo, voy a decir solo esto para terminar. Sin embargo, cuando lo sacan de la cárcel y le dicen que no garantizan su vida, que mejor que se vaya, ahí fue cuando yo quise ir a verlo, le dije por teléfono, decime a cualquier lugar y yo voy. Y me dijo, no dejo ningún amigo que me venga a despedir porque estoy muy mal y porque no se puede. Nos despedimos por teléfono, ¿no? Pero lo que quería agregar era esto, que después de estar en varios lugares de Europa, cuando al fin residió en España y empezó a dar a conocer aquellos borradores que había escrito en la cárcel y a agregar otros, empieza a levantarse ese sufrimiento de Di Benedetto. Y entonces él entra en la etapa del perdón, del humor. El símbolo de esa etapa última es Jonás, Tal o cual. sea, vomitado por la ballena. Sí. Entonces están todos sus personajes humoristas, convertidos, renacidos. Renato, Renato, el renacido. Jonás vomitado por la ballena. Bueno, no sé. El italiano Antonio D'Aosta, que es D con apóstrofe Aosta, ¿no? Que dice, yo soy católico. ¿Mm? Es decir, hay que seguirlo a ese renacido Antonio Di Benedetto en la etapa de sus cuentos y una novela final, ¿no? Sombras nada más. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir de él. Rendirle mi homenaje como gran escritor, como persona y amigo, excelentísimo, directísimo, y como un escritor latinoamericano de los más grandes. Indudablemente, o sea, en eso compartimos totalmente, y lo que acaba de decir de sus cuentos, sobre todo la figura de Jonás y de su hijo Pablo Renato, realmente es así. Y hay que seguir también, creo, y esto es una opinión muy personal, la presencia bíblica en Di Benedetto, Claro, porque está muy presente. claro. Pero ahora, aunque usted no quiera, pero ya llegando creo que al final de nuestra entrevista, háblenos un poco de usted, de su poesía, de los autores que la han marcado, de sus inicios en la poesía y de esta relación que ella tiene con algo que ha comentado al principio de esta conversación, que es el mito y el símbolo. Bueno, tenía algo escrito acá sobre la poesía, ¿no? Poesía. Voy a tratar de leer para ser más resumido.
La palabra poética me acompaña de por vida. Inicié mis primeros garabatos en mi adolescencia y he continuado siempre, aún en los años en que no he publicado, porque no he sido de esos autores que publican todos los años un libro, no, no. Ha habido años que no he publicado, pero nunca cesé de escribir. En algún lugar escribí esto. Cuando niña quería escribir un poema para poner la palabra abedul, porque me enamoraba de las palabras. Puntos suspensivos porque no es todo el poema. Luego supe que la poesía corre bajo la piel como una sangre oscura. Elegí el incendio de las palabras para alumbrar una caverna de silencio. ¿Mm? O sea, empecé a elegir otro rumbo para la poesía, no el enamorarme de las palabras. Aunque me interesa siempre, hay poemas que por ahí son increíblemente completos para el que los escribe desde la primera escritura. Pero también hay poemas que son difíciles, que hay que revisarlos muchas veces. También creo mucho en el trabajo, el artesano, poeta. Entonces tiene dos fases, ¿no? Como todas las artes, necesita artesanía, necesita el buril, necesita el trabajo. Y a veces se nos da como un don, ¿no? Como Rodolfo Godino, que era amigo mío, decía que la poesía era don. Tiene mucho de eso. El resplandor de la luz atribuido a Dios, a las musas, al cosmos, a la voz de la naturaleza, a lo que cada uno sienta y prefiera decirlo, ¿no? Ujú. Hay un verso que es del Conde de Villamediana, del siglo de oro español, que dice: la luz del corazón llevo por guía. Es hermoso, es endecasílabo, ¿no? El endecasílabo es una joya de la lengua castellana. Y tengo algunos amigos jóvenes que hacen sonetos. Yo tengo pocos, pero puedo leer para terminar. Pablo, voy a buscar un soneto que publiqué ahora en agosto. No soy sonetista, he hecho muy pocos sonetos en mi vida, pero que lo estoy publicando ahora en una especie de plegable, ¿no? Que te voy a mandar. Gracias. Este ha sido descubierto por mi hijo Cristóbal entre papeles míos que están desparramados, quién sabe cuándo fue escrito, ¿no? Pero fue escrito en Mendoza. Entonces lo voy a leer en homenaje a Mendoza y a mis hijos. En soledad nacido, oye mi canto, siempre vivo entre muros desolados, yerto de luna, sin la sal de llanto que ha roído mis huesos despojados. Oye mi canto sustentado en llama, partido en las aristas del desvelo, el duro brillo de la piedra clama o la luciente perfección del hielo. No más espumas que mintieron nieve, no más fingida rosa o cielo breve, tibio de luz para acunar mi pena,
Cuando penetre en la región callada, sola estaré y aguardaré serena para surcar su piedra constelada. Esto lo he puesto acá con la fecha 15 de agosto de 2020, pero ha sido escrito posiblemente durante los años 50 en Mendoza. Graciela, es realmente un gusto escucharla. Podríamos seguir hablando mucho más. Teníamos un cuestionario bastante que se ha extendido y quedan cosas, pero también está la posibilidad de un segundo encuentro y ya el tiempo nos está premiando. No me habías hablado de mi poesía y mi pensamiento expuesto en ensayos. Y bueno, mi pensamiento ha girado mucho alrededor de la palabra poética, pero he tenido que refugiarme, por eso que no me considero yo crítica literaria. Tengo los instrumentos de la crítica, pues soy una profesora. Tengo los instrumentos y los he enseñado, pero yo tomé una vía que es la de la lectura intuitiva, que sería un método poético para leer la poesía y en general las letras, ¿no? He desarrollado un método intuitivo, que es transformar al lector también en poeta, porque el poetizar no es de alguien en particular, sino un potencial del hombre. Eso, con eso termino. Sí, e indudablemente estoy pensando en escritos suyos sobre Leopoldo Marechal, sobre Di Benedetto, que realmente iluminan desde esa perspectiva de lectura intuitiva, pero iluminan el meollo, no lo superficial, sino dentro donde reside el poder creador de esos escritores. Así que muchas gracias también, no solo por su poesía, por sus palabras, por esta posibilidad de encontrarnos en el espacio virtual, pero realmente ha sido un gusto hablar con usted y que nos transmita sus experiencias, sus recuerdos de Mendoza, pero también su reflexión sobre nuestros escritores, sobre la poesía y sobre la lectura. Muchísimas gracias.